8:37 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Es un gusto saludarlos. De una vez, pues vamos con información relevante para el mercado colombiano. Les cuento que ISA reportó una disminución de sus principales indicadores financieros durante el primer trimestre del 2026, periodo en el que la utilidad neta cayó 20% y el EBITDA retrocedió 9% frente al mismo lapso del año anterior en medio de efectos cambiarios y además mayores costos asociados a desarrollo de proyectos. La compañía informó que obtuvo ingresos operacionales por 3,9 billones de pesos, un EBITDA de 2,2 billones de pesos y una utilidad neta de 558 mil millones de pesos entre enero y marzo del 2026. Comparados con el primer trimestre del 2025, los ingresos disminuyeron 4%, mientras que el EBITDA y la utilidad neta registraron caídas del 9 y del 20% respectivamente. Y se explicó que los resultados estuvieron impactados principalmente por el fortalecimiento del peso colombiano frente al real brasileño, el dólar y el peso chileno, situación que redujo el valor consolidado de las operaciones internacionales al convertirlas a moneda local. La empresa también señaló que influyeron el menor crecimiento de variables macroeconómicas que actualizaron activos contractuales en Brasil y Chile, así como mayores gastos financieros asociados al desarrollo de proyectos y el impacto del impuesto al patrimonio en Colombia. Pese al deterioro de los indicadores financieros, ISA mantuvo un elevado ritmo de inversiones. En ese sentido, pues ahí básicamente el balance que hace la compañía Interconexión Eléctrica al término de ese primer trimestre al 31 de marzo en este caso. Y continuamos con más información de este mercado. Pues les cuento que Mineros reportó una utilidad neta de 87,6 millones de dólares durante el primer trimestre del presente año, es decir, un crecimiento del 131% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento de los precios internacionales del oro y un mayor nivel de producción. La compañía minera informó además ingresos por 291,8 millones de dólares entre enero y marzo, cifra que aumentó 82% frente al primer trimestre del 2025. Según la empresa, el desempeño estuvo favorecido por el precio promedio del oro por onza, que fue de 4.777 dólares, equivalente a un incremento en este caso del 66% frente al mismo periodo del año anterior. En términos operativos, la producción equivalente de oro llegó a 60.785 onzas, esto un 10% más frente a las 55.124 onzas reportadas un año atrás. De ese total, 37.941 onzas provinieron de operaciones en Nicaragua y 19.909 onzas de activos ubicados en Colombia. La empresa también reportó ventas de 161.766 onzas de plata, lo que básicamente se traduce en un crecimiento del 109% con un precio promedio récord de 87 dólares por onza. En materia financiera, la compañía cerró el trimestre con 216,6 millones de dólares entre efectivo equivalente de efectivo y activos respaldados por oro. De ese monto, 173 millones de dólares correspondieron a activos vinculados directamente al oro físico, equivalentes a 31.623 onzas, estrategia que la empresa explicó como una medida para mantener exposición al metal precioso en medio de la inflación y la volatilidad de las monedas internacionales. Mineros también anunció un acuerdo para adquirir un proyecto de exploración aurífera en Tolima, Colombia, que tendría recursos minerales históricos estimados en más de 28 millones de onzas de oro entre categorías indicadas e inferidas. Durante el trimestre, Hemco avanzó en la expansión de su planta en Nicaragua, alcanzando una capacidad sostenida de procesamiento de 2.000 toneladas por día, con metas de 2.200 toneladas diarias para junio y 2.500 toneladas para diciembre del presente año. La empresa completó además 12.770 metros de perforación diamantina durante el trimestre dentro de un programa total previsto de 75.400 metros para el presente año. Básicamente, con esta información, a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice de momento tiene un comportamiento negativo. El MSCI Colcap, índice de referencia internacional de este mercado colombiano, de momento pierde 0,20% y de esta manera se ubica en 2.183 puntos. Digamos que ha estado rondando esos niveles durante las últimas sesiones y sin embargo pues reacciona a los resultados corporativos como los que leíamos ISA y en este caso Mineros que dieron a conocer en la jornada anterior esos resultados corporativos. Entonces revisar básicamente
¿cuáles son las acciones que de momento justifican ese comportamiento a la baja? Tenemos que Ecopetrol pierde 3,03% a esta altura de la jornada y de esta manera llega a ubicarse en 2.400 pesos. La acción preferencial del grupo se devuelve 1,41% hasta los 41.900 pesos y la acción del Banco de Bogotá cae 1,33% hasta los 37.000 pesos por acción. Ahí las tres acciones que más pierden a esta altura en este mercado colombiano, pero también vemos comportamientos negativos, por ejemplo, en ISA, Interconexión Eléctrica, la acción ordinaria del grupo Cibes, la preferencial del grupo Argos, la ordinaria del grupo Sura y en Backholding International. De momento esas son 8 las acciones que registran comportamiento negativo a esta altura de la jornada. Revisamos también las de comportamiento positivo y en este caso tenemos que Mineros, como bien registraba en sus resultados trimestrales, pues que básicamente crecieron tanto en ingresos como en utilidad, también aquí la acción pues se ve beneficiada de ese movimiento. De momento es la que más gana con un avance del 9,49% hasta los 15.000 pesos por acción. Grupo Energía de Bogotá es la segunda que más gana a esta altura, un 2,67% hasta los 3.080 pesos por acción y la acción preferencial del Banco de Vivienda en este momento avanza 2,42% hasta los 22.020 pesos por acción. Estas son las tres acciones que más ganan en este caso, pero también vemos comportamientos positivos en la acción ordinaria de Cementos Argos, la acción preferencial del Grupo Aval, la acción ordinaria del Grupo Argos, la acción preferencial de Corfi Coreana, así como en la preferencial de Cibes y acción de Nutresa que también está ganando levemente a esta altura. De igual manera, entonces ahí vemos 9 acciones que son las que registran comportamiento positivo a esta altura de la jornada, esto en el mercado colombiano. Bueno, y ahora pasamos al segundo en cuestión, hablar del mercado bursátil chileno, es decir, la Bolsa de Santiago, que ya registra operaciones a esta altura de la jornada y también, en este caso, contrario a lo que pasa en Colombia, registra una variación positiva. Acá tenemos un registro importante, ya que con ese avance del 0,66% que está presentando el IPSA, que recordemos es el índice de precios selectivo de acciones, referente internacional para el mercado chileno ante el mundo, pues de momento recupera el nivel de 11.000 puntos que habíamos resaltado como ese soporte clave o en este caso resistencia que debía superar nuevamente ese indicador chileno. Parcialmente con ese avance del 0,61% se ubica en 11.003 puntos y pues ya básicamente recupera ese nivel clave al que hacíamos referencia hace, bueno, en la mayoría de estos programas que lo hemos nombrado como ese nivel a seguir, principalmente para esta época o este desarrollo que está teniendo por lo menos en estos últimos meses el indicador chileno. Recordar, pues básicamente que había alcanzado máximos históricos a principio del año, se debilitó, incluso estuvo a muy poco de alcanzar el soporte de los 10.000 y sin embargo tuvo niveles de recuperación nuevamente hasta los 11.000 como bien lo estamos observando. Revisamos a esta altura cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento, las vamos a organizar en orden descendente y tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B es la que más gana con un avance del 1,69%, le sigue la TAM que gana 1,60% y Falabella 1,49%. Ahí las tres acciones que más ganan en este mercado chileno, pero también vemos comportamientos positivos en Engie Energía Chile, por ejemplo, en Ripley, Concha y Toro, en Quiñenco, en Copec, en Cencosud y en Banco Central de Inversiones, por nombrar también los más relevantes. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que el Salfa Corp es la que más pierde a esta altura con un retroceso del 1%, le sigue Sencomos que cae 0,55% y en igual magnitud Vapores que pierde el 0,55%. Esas son las únicas tres acciones que de momento registran comportamiento negativo en esta bolsa de valores de Santiago. Y pasamos entonces al tercero en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos, como siempre lo hacemos, revisando sus principales índices, vamos a refrescar precisamente para saber ya cómo se están comportando tanto el índice general como el índice SELEC a esta altura de la jornada, recordando que ayer tuvo un avance positivo, como bien observamos, por encima del 2%, nuevamente se está consolidando en algunos niveles y lo que está haciendo a esta altura es extender esas ganancias del día anterior, el MSCI NUAM general, que es básicamente el índice de referencia internacional para este mercado limeño. Avanza 0,17% parcialmente y de esta manera se ubica en 52.226 puntos a esta altura de la jornada. Ahí entonces sigue extendiendo, como bien lo decimos, las ganancias de la jornada anterior y ya nuevamente se consolida en niveles de 52.226 puntos para ser exactos, frente a un registro anterior de 52.138 puntos ahí. Entonces comportamiento positivo también en este principal indicador de la Bolsa de Lima. Y pasamos entonces al MSCI NUAM Select,
que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que avanza con más fuerza incluso, 0,70% a esta altura, ubicarse en 1.352 puntos frente a un registro anterior de 1.342 unidades. Ahí también entonces comportamiento positivo en este indicador importante. Y ya revisando o teniendo en cuenta cómo se comporta en Colombia, hablando del MS Colcap, el IPSA en Chile y el índice general en Perú, pues tenemos que revisar cómo se comporta el MSCI NUAM, que es el que reúne el comportamiento de los tres índices y de momento tiene también una variación positiva. Es decir, que hablando de la integración NUAM podríamos hablar de un movimiento positivo por el del 0,69% a esta altura y llega de esta manera a 1.793 puntos frente a un cierre anterior de 1.781 unidades. Ahí entonces, medido a través del índice regional, pues los mercados de integración no tienen un comportamiento positivo. Sin embargo, pues hablando en particular de cada uno de los índices, Colombia está operando levemente en rojo, mientras que Chile y Perú lo hacen de manera positiva para un comportamiento mixto, si se quiere, haciendo la precisión de el comportamiento puntual de los índices en este momento. Ya una vez revisando esta integración, ¿no? Ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí también estamos teniendo noticias casi que instante a instante en este mercado colombiano, que ayer hay que decir tuvo una volatilidad bastante alta de 117 pesos para ser precisos, entre niveles de 3.678, que fue el mínimo, y un nivel máximo de 3.795 pesos, es decir, bastante amplio, pero fue un movimiento que se dio específicamente sobre las 10 de la mañana y básicamente fue una nueva compra de dólares por parte del Ministerio de Hacienda, más de 1.000 millones de dólares que pues básicamente entraron al mercado durante la jornada anterior y que básicamente incluso impulsó el monto de lo transado, si se quiere, o negociado en el CSM, dentro del sistema ZFX, pues básicamente a más de 2.900 millones de dólares transados, con lo que se marcó un nuevo récord de operación. Esto pues ya había pasado también el 15 de abril, pero pues se renovó entonces ese máximo histórico durante la sesión de ayer, pues básicamente por esa operación que hizo el gobierno durante la sesión. Ya vemos que aquí arrancó el mercado un poco tarde, sobre las 8:06 de la mañana, ya empezó a registrar operaciones esta plataforma del CDFX y en este caso con un valor inicial de 3.707 pesos con 77 centavos. ¿En qué se traduce eso? En una caída de un poco más de 2 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles, en este caso, fue de 3.710 pesos. Sin embargo, pues ya vemos que ya no opera a la baja, sino que por el contrario tiene una leve alza, es decir, que ya revirtió ese comportamiento inicial pasados los primeros 50 minutos de operaciones. En este caso tenemos una cotización de 2.713 pesos, es decir, que comparado con esa referencia del día anterior al cierre, pues está subiendo 3 pesos. En promedio la divisa se negocia en 3.706 pesos con 93 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este mes es de 3.706 pesos con 44 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.697 pesos, es decir, volvió a romper el soporte de los 3.700 pesos, tal como ocurrió en la jornada anterior, y un máximo de 3.713 pesos con 50 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 82 millones de dólares en un total de 136 operaciones, eso sí, un volumen bastante promedio, bastante normal para incluso, si se quiere, esta primera hora de operaciones, que aún no la completa, pero pues digamos que esos volúmenes están bastante en línea con lo que sucede habitualmente en estos primeros minutos. Ahora, pues revisar el dólar en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y básicamente ese movimiento que sigue siendo a la baja de momento con el dólar en el plano internacional. ¿Cómo? Reaccionando principalmente al tema geopolítico que se viene amainando, pues básicamente buscando un consenso, una hoja de ruta si se, para buscar el fin al conflicto en el Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz y específicamente en Irán. Y pues también lo que ha venido sucediendo en datos de materia de empleo, el ADP ayer superó las expectativas del mercado, las peticiones de subsidio por desempleo ya se dieron a conocer y salieron también por debajo de las expectativas, mostrando un poco de solidez también en el mercado laboral y pues ya estaremos ampliando puntualmente en cuánto salieron precisamente estos datos para que lo tengan en cuenta. Todo ese tema, tanto datos macro como el ambiente geopolítico si se quiere, pues están afectando el comportamiento del dólar a nivel internacional y pues ya ahí la noticia, como bien lo referíamos ayer, es que rompe el nivel de las 98 unidades. Ayer pues estuvo operando incluso por debajo de este nivel, pero no logró cerrar
en ese preciso instante por debajo de los 98 puntos. Sin embargo, pues ahorita vuelve y cae, específicamente 0,15%, y de esta manera se ubica en 97,87 puntos. Según lo arroja la gráfica, vamos a ubicarlos rápidamente. Tenemos que este nivel de debilidad del dólar, tal como lo señalamos en la sesión de ayer, básicamente nos arroja desde principios de marzo. Entonces ahí, básicamente, son casi 2 meses de debilidad, un poco más de 2 meses de debilidad de la moneda estadounidense frente a esta canasta de principales pares, y pues algo de eso también se está reflejando en territorio colombiano. Pues en territorio colombiano, como hablábamos, fue también las operaciones que está haciendo el gobierno en materia del mercado cambiario y pues también la reacción a estos datos internacionales que hacen que básicamente el dólar se debilite a nivel internacional. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos con el toque de campana de Hawkeye 360 para celebrar su oferta pública inicial. La empresa de análisis espacial Hawkeye 360 recaudó 416 millones de dólares en su oferta pública de venta, o conocida como oferta policial, en los Estados Unidos, según anunció la compañía en un comunicado durante el miércoles. La firma con sede en Herndon, Virginia, vendió 16 millones de acciones correspondientes a 26 millones, a 26 en este caso, millones de acciones a $26 cada una, lo que le otorga una valoración de aproximadamente 2.420 millones de dólares. La compañía había establecido un rango de precios de entre 24 y $26 por acción. Fundada en 2015, Hawkeye proporciona básicamente datos de inteligencia de señales a agencias de defensa, como también de inteligencia y de seguridad nacional. La empresa utiliza satélites para detectar, localizar y analizar emisiones de radiofrecuencias en todo el mundo. Hawkeye, cabe señalar, opera más de 30 satélites. El gobierno de los Estados Unidos y las naciones aliadas representan la mayor parte de sus ingresos. La compañía adquirió ISA en diciembre con una operación que se espera amplíe sus capacidades en procesamiento de señales y sistemas de inteligencia clasificada, al tiempo que refuerza sus vínculos con las agencias estadounidenses. Hawkeye tiene previsto también comenzar a cotizar en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo HAWK o HAWK durante este mismo jueves tras este toque de campana. De una vez, con esta información, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Como siempre lo hacemos, comenzando por el Dow Jones Promedio Industriales, que también es bastante relevante dentro de este mercado, pues obviamente también da una visión bastante importante de la salud de las empresas en territorio estadounidense y que también tanto está reaccionando como a datos macro, como también al ambiente geopolítico y especialmente a los datos corporativos o a los resultados corporativos del primer trimestre en territorio estadounidense. Aquí tenemos un Dow Jones que está de momento cediendo levemente el 0,08% y de esta manera se ubica en 49.872 puntos. Sigue muy cerca, pues, y si se quiere a buscar romper ese nivel de los 50.000 puntos, que ya lo había logrado en una ocasión anterior, específicamente estamos hablando hacia finales de febrero, y pues que no logró mantener precisamente por esa caída importante durante, digamos, el punto más álgido de la guerra entre los Estados Unidos e Irán. Revisar también entonces el Standard Poor's 500, recordemos índices de referencia y de general también, porque pues al tener 500 empresas cotizando también da una visión importante de la salud tanto de la economía como del sector empresarial estadounidense. En este caso tenemos una nueva noticia si se quiere, ya que avanza 0,02% y de esta manera se ubica en 7.366 puntos a esta altura de la jornada, con lo que básicamente se traduce en un nuevo máximo histórico de cerrar con ganancias por encima de los 3.770, 3.766, como está ocurriendo en este caso, pues básicamente cerrará en un nuevo techo histórico este Standard Poor's 500. Revisamos también entonces el tercero en cuestión, hablamos del Nasdaq Composite, que también tiene un comportamiento bastante similar a lo que ocurre con el Standard Poor's 500. En este caso avanza 0,27% y ya se ubica en 25.907 puntos. Ahí
ya muy cerca de romper otro nivel clave que serían las 26.000 unidades en este caso para el Nasdaq, y básicamente lo que se traduce en este momento en un nuevo máximo histórico también para este índice, que reúne su mayoría empresas del sector tecnológico, es decir, comportamiento mixto en territorio estadounidense. El Dow de momento cae levemente, pero tenemos nuevos máximos históricos tanto en el Standard & Poor's como el Nasdaq a esta altura de la jornada. En ese sentido, les cuento que las acciones de Wall Street avanzan levemente este jueves, desde que el Standard & Poor's y el Nasdaq Composite alcanzarán nuevos máximos históricos, impulsados principalmente por el optimismo sobre un posible acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. Los futuros del Standard & Poor's 500 en su momento subían un 0,2%, los del Nasdaq ganaron 0,10% y los del Dow avanzaban en su momento 133 puntos o un 0,3%, que no logró sostener precisamente ya en la apertura. El sentimiento positivo se apoyó en un reporte de Axios que indica que Washington y Teherán están cerca de firmar un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin al conflicto y abrir el camino a negociaciones nucleares amplias. Y cabe señalar, por otro lado, que un portavoz de la Cancillería iraní confirmó que el país está evaluando la propuesta estadounidense. La posibilidad de desactivación del conflicto, en este caso en Medio Oriente, ha reducido la presión sobre el petróleo y fortalecido el apetito por el riesgo, permitiendo que los índices mantengan su rally hacia nuevos récords. El Dow Jones, por ejemplo, subió más de 600 puntos en la sesión previa. A nivel corporativo, cabe señalar, destacaron los resultados de DoorDash, por ejemplo, cuyas acciones saltaron un 10% tras entregar una guía positiva para el segundo trimestre, y de Fortinet, que avanzó un 16%, luego de elevar su proyección anual de facturación. Y también cabe señalar que el mercado sigue recibiendo soporte de una temporada de resultados corporativos más fuerte de lo esperado, lo que ha reforzado la idea de que el actual ciclo alcista podría extenderse especialmente en sectores ligados a tecnología y crecimiento en los Estados Unidos. Ahí básicamente lo que sucede en ese ambiente macro en los Estados Unidos, el ambiente bursátil que nuevamente ya arranca operaciones, muy cerca de los 3 índices a máximos históricos. Y en relación a la primera economía del mundo, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con bombardear de nuevo a Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con bombardear de nuevo Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra. El mandatario publicó en su plataforma Truth Social que esos ataques tendrían un nivel y una intensidad superiores a los de antes. La advertencia se produjo después de que el medio de comunicación estadounidense Axios informara que Washington y Teherán estaban cerca de acordar un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas. El martes por la noche, Trump anunció la suspensión de la operación estadounidense de escolta de buques a través del estrecho de Hormuz, en marcha desde hacía solo un día, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Irán. Eso hizo caer con fuerza los precios del petróleo, ante la espera por el fin del conflicto. Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio, tras la firma de finales de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, según informó este miércoles el canciller boliviano Fernando Aramayo. Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio. Esto tras la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, informó el miércoles el canciller boliviano Fernando Aramayo. El país andino se mantiene rezagado en la explotación de este mineral, pese a que es el segundo con mayores recursos en el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El llamado oro blanco, clave para la transición energética, es fuertemente demandado para la fabricación de baterías eléctricas. El mercado norteamericano también es fundamental, es uno de los desarrolladores de tecnología más importante del mundo. Y sería absurdo no aprovechar el tema del litio de la mano de ser partícipe de este escenario que nos ha planteado las innovaciones tecnológicas. En 2025, durante la gestión del izquierdista Luis Arce, Bolivia firmó contratos para construir plantas de extracción del mineral con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, la mayor productora mundial de baterías. Los proyectos no se iniciaron porque deben ser ratificados por el Parlamento. Se les cuestiona por una supuesta falta de transparencia en las negociaciones. El canciller reconoció que Bolivia aún no tiene los recursos humanos para operar sus propias plantas de extracción y que antes necesita estudios hidrogeológicos para saber dónde instalarlas, pues el procesamiento del litio requiere mucha agua. En tanto, Aramayo expresó su objetivo de que Bolivia sea partícipe del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que usan el litio como materia prima. Hay industrias que están trabajando incluso en la producción de drones.
¿por qué no traerlas acá? Son de tecnología rápida, que pueden instalarse acá y a ellos mismos, en la perspectiva de mecanismos de integración vertical y horizontal, les conviene estar cerca de los minerales para poder abaratar costos, generar mayores niveles de competitividad y empezar a producirlos acá. El canciller dijo que Bolivia también buscará acercamientos de cooperación con otros países como Brasil y Alemania. En 2025, Bolivia produjo apenas 2.400 toneladas de litio, de acuerdo con el Ministerio de Minería. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que su vecino Chile, tercer productor mundial, extrajo 56.000 toneladas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio americano continuaron cayendo durante el jueves, ya que los inversores se centraron en los últimos acontecimientos en Oriente Medio y su posible impacto en las perspectivas de inflación y tipos de interés. La bajada del coste de los préstamos se produce en medio de informes que indican que Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto que ya dura 2 meses. El presidente Donald Trump dijo durante el miércoles que Irán sería bombardeado a un nivel mucho mayor si Teherán no acepta un acuerdo de paz. Los operadores siguen evaluando cómo la duración del conflicto está afectando a las expectativas de inflación, las previsiones de crecimiento y las perspectivas de las decisiones de los tipos de interés de la Reserva Federal. Antes de la publicación de los datos de empleo no agrícola y desempleo en abril, previstas para finales de esta semana, el Departamento de Trabajo publicó el jueves las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. En la semana que finalizó el pasado 2 de mayo, las solicitudes se situaron en 200.000, lo que representa un aumento de 10.000 con respecto a la semana anterior. Sin embargo, esta cifra aún se encuentra por debajo de las 206.000 que estimaron los economistas encuestados por el Dow Jones. El miércoles, cabe recordar, los datos del ADP, es decir, las nóminas privadas, mostraron que los empleos en el sector crecieron en 109.000 durante abril, frente a los 61.000 nuevos puestos de trabajo que había arrojado en marzo y superando los 84.000 previstos por una encuesta del Dow Jones para precisamente este dato. Con esto, en materia de geopolítica y en materia de datos económicos, especialmente en el sector del empleo, pues revisaremos cómo se corta la deuda pública estadounidense a esta altura y tenemos que el bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y también del nivel de endeudamiento o índice importante también de endeudamiento del gobierno estadounidense, pues tenemos, de momento tiene 3 puntos básicos menos en tasa, es decir, que llega al 4,16% o al 4,41% en este caso, y tenemos que entonces que explicar, como siempre, que este mercado siempre tiene un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como está ocurriendo en este momento en territorio estadounidense, el precio del bono del papel está subiendo también casi que de una manera proporcional, entonces podemos hablar de una valorización de la deuda pública ya con el pleno de los mercados operando en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo caen este jueves en una sesión volátil, mientras los inversores siguen evaluando los acontecimientos en Medio Oriente en medio de la preocupación por las nuevas tensiones entre Irán y los Estados Unidos. Scott Shornet, estratega de renta variable de Citi en Estados Unidos, afirmó que la duración del conflicto afectará a la economía en general. A pesar de los informes que indican que Washington y Teherán están cerca de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, el presidente Donald Trump dijo que Irán será bombardeado a un nivel mucho mayor si no acepta un acuerdo de paz, lo que generó preocupación en los mercados de que las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos para poner fin a la guerra sigan siendo frágiles. La ofensiva militar estadounidense, conocida como Operación Furia Épica, llegará a su fin si Irán acepta dar lo que se ha acordado, lo cual quizás sea una suposición importante. Esto lo dijo Trump en una publicación a través de Truth Social. Si eso ocurriera, el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes en el Golfo de Omán permitiría que el estrecho de Hormuz estuviera abierto a todos, incluido Irán, escribió Trump. Sin embargo, el presidente añadió que si no llegan a un acuerdo, comenzarán los bombardeos y lamentablemente serán de una intensidad y un nivel mucho mayor que antes, cierro comillas. Esto fue lo que declaró Trump en sus redes sociales. Estas palabras del presidente se producen tras un informe de Axios que indicaba que Estados Unidos e Irán estaban cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos específicamente que pondría fin a la guerra y establecería un marco para futuras negociaciones. Tras las declaraciones de Trump a Truth Social, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Bakay, declaró el miércoles a los medios de comunicación que Teherán aún está estudiando la propuesta y que presentará su respuesta a los mediadores en Pakistán.
Bajo ese contexto, pues revisamos cómo se comportan principalmente las referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando en este caso por el que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial. Tenemos entonces un petróleo de referencia Brent que ya perdió el nivel de los $100 que había mantenido durante las últimas 11 sesiones de manera consecutiva y ya a esta altura cae 3,85% hasta los $97.37 el barril. Ahí básicamente el petróleo es de referencia que sirve también para temas financieros como en empresas como Ecopetrol y Petrobras. Básicamente está perdiendo ese nivel y por eso también, digamos, arrastra, si se quiere, la acción de Ecopetrol a esta altura en la Bolsa de Valores de Colombia, como bien lo estábamos observando. Pasamos entonces a revisar el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que tiene un comportamiento bastante similar. En este caso también pierde 3,95%, es decir, incluso ya amplía sus pérdidas a esta altura de la jornada, cae 4,04% y ya se ubica en $91.24 el barril. Ambos petróleos cayendo con fuerza a esta altura de la jornada, mientras pues se, digamos, esperan, si se quiere, resultados en materia de las conversaciones de esos puntos o de esos 14 puntos importantes entre los Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente. En otro de los focos geopolíticos importantes, les cuento que Rusia exhortó a las misiones diplomáticas en Kiev a garantizar la evaluación oportuna de su personal y además sus nacionales antes de un ataque inevitable de represalias si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi el 9 de mayo. Rusia exhortó a las misiones diplomáticas en Kiev a garantizar la evacuación oportuna de su personal y de sus nacionales antes de un inevitable ataque de represalias si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi el 9 de mayo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia insta encarecidamente a las autoridades de su país, a la dirección de su organización, a que se tomen esta declaración con la máxima responsabilidad y organicen la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otras misiones, así como de los ciudadanos de la ciudad de Kiev, en relación con la inevitabilidad de un ataque de represalia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contra Kiev, incluidos los centros de toma de decisiones, si el régimen de Kiev lleva a cabo sus criminales planes terroristas durante la celebración de la gran victoria. La diplomacia rusa no precisó la naturaleza de la amenaza que pesaba sobre esta conmemoración y Ucrania no reaccionó de inmediato a la difusión de esta nota. Rusia celebra cada año el Día de la Victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile en la Plaza Roja, en la capital rusa. En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin decretó el lunes su alto el fuego unilateral con Ucrania para el 8 y 9 de mayo. De su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles, tras la entrada en vigor a medianoche de un alto el fuego anunciado por Kiev de forma unilateral. La amenaza de incursiones de drones ucranianos ha llevado a Moscú a reducir considerablemente el alcance de las conmemoraciones del 9 de mayo. El desfile en la Plaza Roja se llevará a cabo así sin equipamiento militar, por primera vez en casi 20 años. 9:11 de la mañana. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.